Buenas tardes. La Embajada de México en Colombia agradece su asistencia esta tarde en la que conversamos con el artista conceptual Alan Molina. Muy buenas tardes, Alan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar ser parte de las actividades de la Embajada. No, muchas gracias a ti, Gloria. Contento de verte y de platicar con la gente de Colombia. Qué bueno. Bueno, pues primero que nada quisiera que el público que nos está viendo y escuchando conozca un poco sobre la trayectoria de Alan. Alan es un artista mexicano que trabaja en múltiples disciplinas. El enfoque actual de su práctica artística está en poner a prueba los límites entre la realidad y la ficción. Como fotógrafo ha producido materiales para teatro, para artistas musicales, ha publicado fotografías con la agencia Reuters y ha realizado exposiciones en Tokio, en Barranquilla y en la Ciudad de México. Bueno, pues les queremos recordar también al público que pueden dejar sus preguntas en la barra de comentarios. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Alan, antes de conversar sobre los fotogramas, que es como la parte importante de esta conversación, cuéntanos cómo te fue, porque tuviste una exposición aquí en Colombia en febrero, entonces nos gustaría que nos contaras cómo te fue. Si tuvo que ver algo con el actual proyecto, a ver, platícanos de esta experiencia. Sí, era otro proyecto en realidad. Esta exposición se hizo dentro del Carnaval de las Artes de Barranquilla, que bueno, es muy conocido en Colombia, pero voy a contar un poquito para los que no sepan. El Carnaval de las Artes es algo fantástico. Es un festival en el cual traen artistas de todo el mundo, pero lo peculiar del Carnaval es que más que las obras, lo que cuenta es la plática. Entonces, por ejemplo, cuando vienen cantantes, hacen conciertos, pero el concierto es como medio concierto y medio conversatorio, perdón. También das exposiciones, todo es un conversatorio. Entonces, siempre están los artistas con los otros artistas del festival hablando. Entonces, explican las obras, cuentan las cosas que están haciendo. El eslogan del carnaval es la reflexión como espectáculo y es fenomenal porque realmente es eso y son eventos gratuitos por toda la ciudad y son súper interesantes, siempre están llenos de gente y es un contacto directo con la gente que es poco usual en ese tipo de festivales de arte y es fenomenal, ¿sabes? Como que rompen esa barrera de lo escénico y te ponen directamente con la gente y eso es fantástico, fantástico. Sí, claro. Y además también supimos que, bueno, tuviste mucho éxito y que hubo muchos medios hicieron referencia a tu obra, entonces nos da mucho gusto que un mexicano tan talentoso haya tenido tanto éxito. De verdad te felicitamos por ese éxito. Sí. Oye, Alan, a ver, ahora platícanos, ahora sí entramos en materia. ¿Qué son los fotogramas? ¿De dónde surge la idea de los fotogramas? ¿Cuál es el objetivo de los fotogramas? Platícanos. Ahí te va. Lo cuento como por partes porque es un poco complejo y se vuelve medio enredado. Originalmente los fotogramas eran una serie fotográfica. Son fotos que yo tomé por todos lados y siempre son escenas cotidianas, nunca son armadas, no son montadas, pues. Entonces, esto es importante por algo a lo que ahorita voy a llegar. Un día yo le puse a una de estas fotos un diálogo como si fuera una película, y le di un nombre de película y un nombre de director y año y así, y lo puse en Instagram, y una amiga mía que es lingüista, una chava súper interesante, muy inteligente, le encantó, me dijo que le encantaba la idea, que algún día la dejara hacer uno conmigo. Entonces, ella a mí se me hace una persona súper interesante, entonces le dije, no, más bien vamos a hacer toda la serie juntos. Entonces, toda la serie se trata de tomar fotos de escenas cotidianas y hacerlas pasar por películas, ¿no? La razón por la que insisto tanto en que son escenas cotidianas es porque generalmente solemos pensar que el cine es una realidad ideal o idealizada, ¿sabes? Distinta a la nuestra, o que nuestra realidad es menor que la realidad del cine, que es perfecta. Y esto sirve para contrastar un poco eso, para mostrar escenas de la vida diaria que no fueron pensadas, que no fueron glamorizadas y que parecen películas en efecto. Cuando empezamos a hacer eso, como ella es lingüista y ella trabajaba antes en la Feria del Libro de Guadalajara, concebimos como la idea de juntar muchos fotogramas y hacerles, además de darles el nombre de película y todo eso, hacerles historias. Entonces, cada fotograma tiene una historia que puede ser o la sinopsis de la película o alguna historia del director, porque siempre con las películas
detrás de cámaras hay unas historias increíbles. Un ejemplo que usamos mucho para explicar esto es una anécdota de que Werner Herzog, el director alemán, estaba una vez en Perú grabando una película que se llama Aguirre, La Furia de Dios, y su actor, que era un alemán también loquísimo, Klaus Kinski, excéntrico y explosivo, a mitad de la película, que era muy difícil porque estaban en la selva, había serpientes, había un montón de cosas, eran condiciones muy difíciles. Klaus Kinski se hartó y dijo: me voy, no puedo más, abandono la producción. Y existe el mito de que Werner Herzog sacó una pistola y le apuntó a la cabeza y le dijo: no te vas, y te quedas y termina la película, ¿no? Werner Herzog dice que no fue tan así, que él nada más le dijo que tenía la pistola, que no le apuntó, pero bueno. Como siempre hay ese tipo de historias detrás del cine, entonces nosotros para los fotogramas creamos esas historias. Anécdotas del director, anécdotas de cuando se produjo la película, cosas así. Y la idea era juntar todos estos en un libro y que fuera como un libro de fotografía, pero con historias ficticias, para que fuera como una especie de enciclopedia de obras falsas, ¿sabes? Hay antecedentes de esto, como Roberto Bolaño hizo un libro muy interesante que se llama La literatura nazi en América Latina, que es todo un compendio de autores latinoamericanos pro-nazis que no existieron. Y es sumamente divertido, sumamente interesante, y todos los títulos de sus libros y de sus obras y de las cosas que hicieron son divertidísimos y muy, muy buenos. Entonces estaba como basada en esa idea, y en eso estábamos avanzando hacia eso, cuando una amiga que dirige el área de educación del Centro de la Imagen vio la serie, le gustó muchísimo y nos invitó a proyectarlo. Entonces, el Centro de la Imagen, como sabes, es un lugar, le dicen como la catedral de la fotografía en México. Es un lugar muy importante, enfocado pues, en foto, video y todo esto. Y lo que decidimos hacer para eso fue que proyectamos los fotogramas en las paredes de un recinto, porque es un edificio colonial con techos muy altos. Las proyectamos ahí rodeando al público, pero para darle un grado más y hacerlo como más entretenido, tocamos en vivo la que dijimos que era la banda sonora de los fotogramas. Entonces la gente estaba viendo las fotos proyectadas en gigante mientras nos estaba viendo a nosotros tocar la supuesta banda sonora de estas películas. Entonces cuando venía el evento del Centro de la Imagen, decidimos, teníamos un video que muestra el evento del Centro de la Imagen. Entonces, no sé si quieres mostrarlo ahora para que la gente se dé una idea de cómo funcionó, y luego ya les cuento un poquito más qué pasó. A ver si nos ayudan en la parte técnica para verlos. Yo voy a deshacerlos.
Sí, fue muy interesante el evento que vimos. Realmente yo creo que es una iniciativa muy innovadora. Entonces, bueno, pero también falta que nos expliques el nombre de fotograma, porque bueno, claro, puede sonar una palabra ahí un poco extraña, entonces también claro. platicamos un poco cuál es la intención. Fotograma, le dicen, las imágenes de una película se dividen en 24 cuadros, ¿no?, por segundo, y cada uno de esos cuadritos es un fotograma. Entonces es como una foto de cada escena, cada segundito, y en este caso lo que hicimos es un juego de palabras usando la palabra que significa falso en francés, faux, ¿no? Entonces ponemos eso para declarar desde el principio que es falso. Porque, qué bueno que preguntaste eso, porque eso es algo bien importante del proyecto. La idea de nosotros nunca ha sido como engañar, ¿no?, y que la gente crea que las películas existen, sino más bien hacer que lleguen a existir. Y ahí te va. Cuando íbamos a hacer este evento, como el Centro de la Imagen es muy respetado, muy conocido, también este evento generó mucha prensa, y aprovechamos eso para sumar como a varias personas, a varios críticos de cine, a una revista especializada de cine que se llama Revista Icónica, que es muy buena, y el Canal 22, por ejemplo, y ellos empezaron a publicar reseñas de estas películas, escritas por nosotros, como si fueran reales. Entonces, teníamos ya las escenas en los fotogramas, teníamos la banda sonora, y empezamos a tener reseñas publicadas en medios. Entonces, ahí es donde viene el juego de los fotogramas. Ya estas películas empiezan a volverse reales. Aunque todo el mundo sepa que no existen, tienen todo lo que tiene una película. Una amiga que es directora de cine me dijo que había películas que sí se filman y todo, y que ve muy poca gente, y que estos fotogramas ya empiezan como a circular más que ciertas películas. Me dijo, son ahora más reales que algunas películas. Ese juego nos gusta mucho, y ese juego es lo que estamos tratando de hacer con todo este proyecto, que es como una capa de varias capas de realidad distintas. Y mira, al final de cuentas, pues las películas en general tienen una raíz de realidad y de cotidianidad. Entonces, bueno, pues ¿Y qué te parece? Perdón, dime. ¿Sí? Algo muy bonito es que una de las cosas como más importantes del cine es que no es solo lo que te muestra, es lo que te despierta a ti, ¿no? O sea, el cine es un gran sembrador de cosas. Tú sales de una película revolucionado y pensando, y muchas veces tienes como tomas grandes decisiones de tu vida después de haber visto una película, ¿no? Entonces, en este proyecto también está eso, o sea, está ese germen de que lo que importa no es la escena o lo que nosotros digamos que hay ahí, sino lo que te dispara a ti. Queremos que estas fotos funcionen como un disparador. Claro. Oye, pues, ¿qué tal si también le muestras al público que nos está acompañando, pues cada uno de los fotogramas y les platicas? Sí, esta escena, por ejemplo, se supone que es una película que se llama A la Mar, y se supone que es una película colombiana, en la cual un director de cine colombiano quiso hacer una como metáfora de que su país no lo entendía y todo esto. Entonces, como la metáfora que él hizo fue filmar una película colombiana con actores chinos que según esto viven en Cali, en una comunidad de chinos en Cali, y todos en Colombia, pero todo está hablado en mandarín. Entonces, sí, la historia detrás de la película es que se supone que él estrenó la película y la embajada dijo que esta película no mostraba la cultura china porque no, o sea, que malentendió que era una película colombiana. Entonces hacía un enredo diplomático y al final luego no estrenar la película en China y cosas así, pero bueno. Entonces, este es el tipo de cosas que hacemos con los fotogramas. La escena real de la fotografía fue en Vietnam, y esa pareja estaba haciendo como el álbum para su boda. Entonces yo estaba en esa playa, vi la cosa, le tomé la foto, y ya tiempo después la convertimos en este fotograma. Paso a otro. Esto es en la Ciudad de México, y la historia de esta película se supone que se llama Conversaciones en el auto de una mujer, y es de una productora que tiene 2 hijos, y ella siente que ya no puede ver a sus hijos, a sus amigos, porque los hijos y el trabajo de producción le quitan todo el tiempo. Entonces un día decide que la única manera de poder ver a sus amigos es que ella les dé ride a lugares a donde tengan que ir
que le queden de camino cuando ella está haciendo cosas. Entonces empieza a poner de acuerdo con sus amigos y graba las conversaciones en su auto, y se supone que la película es como una secuencia de esas conversaciones. ¿Qué otro? Esta me preguntan mucho que dónde fue esa escena. Esta escena fue en un evento que se llama la Carrera Drag, cerca de Garibaldi, la Plaza Garibaldi, y ellos tres eran jueces de la Carrera Drag. Por eso están, ese día era temático de aliens, por eso están con trajes tan poco comunes. Otro ejemplo, esta era una tienda, yo creo que de especias en Vietnam también. Y aquí, por ejemplo, fue la primera vez que en vez de poner un diálogo, pusimos como una cosa de closed caption y pusimos esta cosa de alguien llama a la puerta. Esta película se llama La Casa de Té, y se supone que la música que tocamos en el centro de la imagen es la banda sonora entera de esta película, que están viendo ahorita en pantalla. Y la película se trata de una chica que es estadounidense, pero de origen asiático, y que viaja a Vietnam como para buscar sus raíces familiares, y se da cuenta que ella en Estados Unidos siempre ha sido tratada distinta porque tiene cara de asiática, y al llegar a Asia, porque siente que va a ser como el encuentro con su raíz y con su familia, y el primer lugar donde se va a sentir perfectamente en casa, se da cuenta que la gente la trata como estadounidense, y ella le saca de onda. Entonces es este conflicto que tienen las personas binacionales, ¿no? De que ni en su país ni en el país de origen acaban de ser como completamente integrados. Esta era una escena en una boda en Japón. Esta mujer de blanco se acaba de casar y está a punto de irse. Y bueno, lo tomé. Esto fue en un templo que se llama el Meiji Jingu en Tokio. Y ahí se hacen muchas bodas tradicionales. Y déjame les enseño otro. Esta me gusta mucho. Porque esta frase es una frase que me dijo un día Paulina, la chica con la que hago el proyecto. Estábamos platicando de su trabajo y me dijo justamente eso: te voy a contar una anécdota vergonzosa del arte de hacer diccionarios. Y le dije, no, esa frase tiene que ser un fotograma un día. La escena real fue en Uruguay. Este hombre estaba preparándose para hacer un asado fuera de su casa y le tomé la foto. Y la historia de la película, él se llama Rioplatense, la película, y se supone que es un hombre que durante años trabajó en la Biblioteca Pública de Montevideo, y que ya al final de su vida tiene demencia senil, entonces se le confunden los recuerdos, y él piensa que todos los grandes escritores y las anécdotas que sabe de los grandes escritores las recuerda porque eran amigos suyos. Entonces la gente lo va a visitar para que le cuente anécdotas personales con Sábato y con Borges y así, y se vuelve como una especie de atractivo turístico en Montevideo. La historia de esta película es una de mis favoritas. Es una película que se llama Aguas Termales, Sorgenti Calvo, y se supone que la filmó una chica albana que se llama Grecia Hansen, y toda la película es muda, pero no es muda, porque todos los personajes mueven los labios todo el tiempo, pero no sacan sonido. Entonces durante toda la película tú ves que la gente está hablando, pero no oyes lo que dicen, y oyes todo el audio ambiente de la película. Y de repente, a media película, está justamente esta escena en la cual él le pregunta a ella, ¿me escuchas? Y ella le dice, no sé. Y es el único diálogo que se escucha en toda la película. Y se supone que cuando la película se estrenó, como que lo tomaron como algo muy vanguardista y como una gran metáfora de lo que es la comunicación humana, entonces hizo mucho revuelo. Y se escribieron tesis sobre la película y todo eso. Y tiempo después, un grupo de nerds en internet empezaron con la teoría de que cada vez que los actores movían los labios, sí estaban diciendo algo. Entonces empezaron a hacer transcripciones leyendo los labios, y empezaron a publicar guiones tentativos de la película. Entonces empezaron a circular guiones alternativos de la película, y un hombre en Rusia que hizo una versión doblada de la película, él haciendo todas las voces de los actores, y así. Esta me gusta mucho. Esta es en varias escenas. Mira, son esta y esta. Y me gusta porque hay varias maneras en que hacemos los fotogramas. Generalmente son cosas que inventamos de cero, pero a veces también son como pequeños homenajes a amigos que hacen cine o amigos que hacen otro tipo de arte. Y esta en particular es la única que
es algo real. Este hombre que vemos con la boinita ahí estaba en un bar de Tokio y él fue vocalista de un grupo y se supone, bueno, lo que está contando, él me lo contó y es de lo que se supone que se trata esta película, que es un documental sobre el underground en Tokio. Él me dijo, porque me están contando que él tenía una banda que era increíble y que era muy interesante, y les pregunté si se podía oír en algún lado, y me dijeron que no, porque en aquel tiempo ellos solamente grabaron en la contestadora del teléfono de la casa de él. Entonces las únicas grabaciones que había eran esas, y si la gente quería oír la banda tenía que llamarle por teléfono a él y oírlo en la contestadora. Entonces justo es lo que está contando ahí en los diálogos. Mira. Y este otro, se me hace me gusta mucho, muy divertido. Se supone que estos dos estaban contando que tenían un plan para robarse las monedas de la fuente de Trevi en Italia. Los hombres verdaderos, ellos dos, vendían antigüedades en un mercado en Londres, en la calle. Entonces, me gusta eso, o sea, como te contaba, son escenas cotidianas. Estos hombres no estaban posando, no están caracterizados, creo que ni siquiera se dieron cuenta de la foto. Entonces, tomar esas escenas y convertirlas en películas se me hace que tiene como mucha ambiente. Y mira, esta te la pongo acá porque es un ejemplo. Esta se supone que es una película mexicana de 1948, El sabor del aire se llama. Y aquí, si te fijas, las películas anteriores son más largas, porque el formato del cine actual es más así, más panorámico. El cine antes se hacía justamente en formatos más rectángulos más cortos, pues, como este. Entonces, también respetamos esos detalles. Cuando son películas antiguas, usamos esos formatos de antes. Y esta foto fue hace un par de años en Xochimilco. Pero muchas personas me dijeron que tenía como esa estética de María Candelaria. Entonces decidimos convertirla en una falsa película mexicana antigua. ¿Qué te parece? Estos ejemplos. También, esta es una película, algún día estábamos pensando qué otra película podemos hacer, y yo tenía esta foto que siempre quise usar para esto, pero no sabía qué, y le dije a Paulina, oye, si hacemos una película de superhéroes. Y hay un desfile que se hace aquí en México, el 5 de mayo se conmemora una batalla que hubo cuando Francia invadió México y lo repelieron al ejército francés. Esa batalla se recrea cerca del aeropuerto de la Ciudad de México cada año, y esto es durante ese desfile, esta escena. Entonces este hombre está vestido con lo que era el uniforme del ejército francés, pero pues así en claroscuro parece como un superhéroe de película. Nos sirvió para hacer una película de superhéroes. ¿Qué te parece? No sé si ¿quieres que siga contando de películas? O... No sé si tienes más fotogramas o... Sí, mira, por ejemplo, tengo me gusta porque lo hizo una amiga fotógrafa, o sea, la foto es mía, pero la historia la hizo una amiga fotógrafa que es muy buena, mexicana, que se llama Nirvana Paz. Un día estábamos platicando y yo le conté que me encontré en la calle unos vecinos de repente pusieron adornos navideños en mayo. Y entonces a ella se le ocurrió como que tal vez lo que estaba pasando era que la abuelita de la casa tenían miedo de que no llegara Navidad y a ella le encantaba la Navidad, entonces habían decidido fingir que era Navidad. Y luego la abuelita nunca moría y entonces tenían que vivir todo el año festejando la Navidad. Entonces la escena, la foto es en Italia, pero la usamos para esa historia de la familia que se queda atrapada por siempre en la Navidad. Muy original también esto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Entonces, déjame activar la cámara. Ya tienes otro. A ver, cuéntanos sobre este. Esta, por ejemplo, también ahorita iba a llegar a otra parte del proyecto que te iba a contar, que hicimos con una galería de México una intervención en la cual tomamos su cuenta de Instagram y la hicimos pasar por una distribuidora de cine que se dedica a distribuir los fotogramas. Entonces empezamos a publicar carteles y cosas, ya no las escenas con los diálogos, sino carteles como este. Y esa distribuidora se llama la Colección Disernia. Y entonces para eso estuvo interesante porque aparte de los carteles y estas cosas, este es otro de una película supuestamente japonesa,
ahí fue cuando involucramos a los críticos de cine y también a guionistas de teatro y de tele y los pusimos a grabar testimoniales. Entonces, por ejemplo, hay uno de un escritor de teatro que se llama José Razúñiga, que él contaba como la película de los que se estaban pensando en robar las monedas de la Fuente de Trevi. Él cuenta que es un estilo de película en la cual personas que están como al final de su vida empiezan a hacer, como a rememorar las cosas que les salieron mal, como una comedia de enredos de sus recuerdos fallidos. Y él dice, sí, esto generó toda una corriente en el cine latinoamericano y de hecho a mí me inspiró para esta obra que hice. Él escribió una obra de teatro que según esto estaba basada en esa película. Entonces varias personas así del medio empezaron a grabar ese tipo de videos siguiéndonos el juego y diciendo que estas películas los habían influenciado y que les habían cambiado la vida y cosas así. Entonces ya no solo eran las películas, la banda sonora, las reseñas publicadas, sino ya gente del medio también hablando de estas películas como si existieran. No, bueno, pues entonces tu obra está trascendiendo muchísimo, ¿no? Porque además a partir de una fotografía cotidiana surge toda una idea, ¿no? De cinematográfica, musical, de conceptos, de carteles, muy, muy interesante. Sí, y lo que me gusta mucho es que mucha gente participa, ¿sabes? Claro, Eso... claro. Te vemos muy bien. Ahí está. Te vemos muy, muy bien. Entonces sí, es justo es un juego que se ha vuelto como, tiene muchas capas y ahora ya hay muchas personas involucradas que van siguiendo el proyecto. Perfecto. Oye, Alan, ¿qué te parece si vamos a algunas de las preguntas que ha hecho el público que nos está observando ahora? Mira, te preguntan, ¿de dónde sale la inspiración para contar las historias de los fotogramas? Y quieren saber si alguna vez se verá algún fotograma en una sala de cine. La inspiración salió, esto no lo contamos, pero antes de dedicarme a hacer foto, hacía música, bueno, todavía hago música para películas. He trabajado muchos años en cine y me encanta justo lo que les contaba hace rato, todas las cosas que pasan detrás de una película que nunca se saben y no se cuentan y no se reúnen en ningún lado, ¿sabes? Siempre también cuando cuentan la biografía de un director, nunca cuentan esas anécdotas que son buenísimas. Entonces, jugar con estas fotos como daba la posibilidad de hacer eso. Claro. Y en cuanto a que se proyecten en un cine, a mí me encantaría. Es como la fantasía, el sueño guajiro, dicen, ¿no? Del proyecto, que alguien algún día diga, no, esto lo tenemos que hacer y lo filmen. Claro. Muy bien. Preguntan también, mira, me gustaría saber, según los paisajes colombianos, sobre qué trataría la próxima película. Ya estuviste por acá, ya viste algunos paisajes. ¿Qué te inspiró Colombia para hacer? Es curioso eso porque, por ejemplo, las películas que vieron de ahorita de Japón no te hablan realmente de Japón. Son como historias personales, porque siempre las películas rara vez son como un material promocional del país o como un material que explica el país, ¿no? Por supuesto hay casos que sí, pero siempre son como historias personales. Entonces, incluso o sea, por ejemplo, esa escena que es una película colombiana era en realidad una foto en Vietnam. Y hay fotos en Colombia que no pasan por película colombiana, ¿sabes? Entonces, eso está un poco divorciado. Ok, yo vi. Entonces, bueno, en tu estancia acá no encontraste como algún motivo como para un fotograma en particular. No, lo que pasa, nosotros tenemos una carpeta como con 300 fotografías, que es como nuestro universo donde vamos sacando. Y cada vez sacamos una y la vamos usando. Pero entonces, cada vez que yo tomo una foto y digo, esto podría ser un fotograma, voy y lo aviento a la carpeta y luego Paulina los agarra y así. Entonces tenemos... Perfecto. A ver, también...
¿cuáles son los temas y conceptos que siempre manejas en los fotogramas? Algo que tratamos de hacer es, aprovechando que había fotos de muchos lugares, tratamos de que no hubiera, y de hecho eso lo cuidamos mucho, que no hubiera como una línea temática o una obsesión. Porque te cuenta, un amigo me decía hace rato que hay directores de cine que siempre están haciendo la misma película. Así es. Y está bien. Sino Es su casarte con estilo un de tema. filmar. Exacto, pero nosotros tenemos que cuidar eso porque se supone que no somos nosotros los directores, sino un montón de gente distinta. Entonces tenemos que mostrar muchas visiones, incluso de muchos ángulos distintos, ¿no? Por eso hay películas mudas, películas viejas, películas nuevas. Entonces, más que una línea temática, nuestra intención es cuidarnos de que no haya una línea temática. Exacto, exacto. Perfecto. También te preguntan, Greg Brosnan, ¿alguno de los personajes de sus fotogramas sabe que forman parte del elenco de una película imaginaria? De las personas de las fotos, me imagino que se refiere. Hay gente que sí, hay mucha gente que no. Por ejemplo, los señores esos de Londres, yo creo que no saben que están en un fotograma. No me ha pasado, por ejemplo, que alguien lo vea, lo descubra y me escribe, mira, yo soy la persona de la foto, ¿sabes? También me gustaría que pasara. Claro, claro, sería una buena interacción. Sí. Y también, Carlos Palacio, ¿cuál es tu percepción de la recepción de tu trabajo en Colombia y crees que existe alguna diferencia en la recepción de acuerdo a las geografías? Sí, definitivamente. Definitivamente. Eh, ¿Sabes? Por ejemplo, en los países donde se hace mucho cine lo ven distinto. Porque bueno, un país que no produce mucho cine prácticamente siempre ve el cine como algo extranjero. Y un país que produce mucho cine, o sea, por ejemplo, yo creo que una persona de Estados Unidos, que las personas de Estados Unidos tienden a no ver mucho cine extranjero, lo vería con una perspectiva distinta que un argentino, que los argentinos publican muchísimo, muchísimas películas. Entonces, también, por ejemplo, estos juegos de realidades en, en países como Japón, lo que es ficción y lo que no es ficción está muy bien delimitado. La gente no se confunde. O sea, por ejemplo, la representación de las mujeres con esos cuerpos exagerados que hacen en las caricaturas y todo esto, no es como una fantasía sexual, es una representación caricaturizada, ¿no? En México esas cosas se vuelven borrosas. Entonces, por ejemplo, en Japón estos juegos de realidad son así como que, ok, pero si quieres hacer cine, ¿por qué no haces cine? ¿Sabes? ¿Por qué fingir que haces cine? ¿Sabes? Entonces sí, definitivamente de un país a otro varían muchísimo. Y la primera parte de la pregunta no la entendí bien, o sea, no escuché. ¿Cuál es tu percepción de la recepción de tu trabajo en Colombia? ¿Cómo recibieron en Colombia tu trabajo? Yo creo que es lo que Muy bien, muy bien. A mí me gustó muchísimo. De hecho, yo estoy interesadísimo en regresar porque fue fenomenal. Fue muy, muy divertido y fue muy interesante. Perfecto. A ver, también te preguntan sobre las historias que se han realizado en los fotogramas. ¿Se ha realizado alguna historia sobre tu vida o sobre alguna persona cercana? Sí, sobre amigos sí. Sobre mí no. Hay uno que está basado un poco en Paulina, pero me da un poco balconear, me da un poco de pena balconear. Pues deberías de hacerlo, yo creo que sería muy interesante también. Fíjate que preguntan algo interesante, Alan. ¿Cómo podemos comprar su obra? Entonces, bueno, ahí los pondremos en contacto. Muchas gracias. Sí, los fotogramas, por ejemplo, todavía no los estamos vendiendo. Hay fotos mías que sí se venden a través de galerías y así, pero los fotogramas en particular no, porque ahorita nos hemos enfocado en el evento en vivo. Ahora cambió un poco la dinámica por la innombrable pandemia, pero lo que queríamos hacer era hacer este evento porque esa cosa en persona tiene un poder tremendo. O sea, estar viendo estas fotos proyectadas así de 4 metros que te rodean mientras estás oyendo la música,
Además, en el momento que lo hicimos en el centro de la imagen teníamos como 60 fotogramas, entonces se iban rotando. Y entonces tú ir siguiendo cada uno y mientras oyes la música y van cambiando y todo, te genera como un efecto muy, muy peculiar que me gusta mucho y queríamos seguir haciendo esto. Pues súper interesante toda tu obra. A ver, yo quisiera preguntarte, proyectos futuros, platícanos qué tienes en puerta, qué estás pensando, qué estás Proyectos futuros. Hay un proyecto que es justamente el que se expuso en Barranquilla. Esa exposición era una exposición de 3 fotógrafos japoneses de origen latinoamericano. Un brasileño, un peruano y una chica mexicana. Y hay un proyecto en particular de hacer esta exposición, pero esa exposición fueron un viaje de ellos a Tokio, que tomaron fotos de Tokio y presentaron como Tokio visto por 3 japoneses que a la vez eran latinoamericanos y de 3 países distintos, con 3 técnicas fotográficas distintas. Entonces era como un panóptico sobre Tokio, ¿no? Pero queremos hacer eso en distintas ciudades. Y hay un plan que todavía no acabamos de cerrar del todo, pero que está avanzando, de hacer esto en Medellín. Queremos ir a Medellín, que tomen las fotografías y se monte al final la exposición de Medellín vista por esos 3 fotógrafos tan distintos que además son japoneses y además son latinoamericanos. Entonces, ese es uno de los proyectos. Otro, nos gustaría mucho llevar los fotogramas a Colombia, muchísimo. Y yo creo que en Colombia funcionaría increíble, creo que les gustaría mucho. Sería buenísimo tenerlos por acá también, pues los 2 eventos, tanto el de Medellín como en algunas, ya sea en Bogotá o en alguna ciudad colombiana, los fotogramas, porque yo creo que sería un evento muy atractivo para el público colombiano. Entonces, sí, ojalá que se pueda concretar, te deseamos toda la suerte para que así sea. Y bueno, pues seguiremos tratando de impulsar, como ves, la labor de las embajadas de México en el exterior, pues la obra y el trabajo de todos nuestros artistas y creadores mexicanos. Alan, pues bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación, ha sido realmente interesante y pues ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar contigo. También agradecemos a los asistentes a esta charla. Esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recordamos que pueden seguir en nuestras redes sociales los eventos que se programan en la embajada, ahora virtuales. Entonces, pues los invitamos a seguirnos y pues les deseamos muy buena tarde. Nos despedimos, queremos despedirnos con un video de Alan. Antes de despedirnos, te agradezco muchísimo por invitarme, por la plática. Y a todos los que preguntaron también y a todas las personas que siguieron la charla, muchísimas gracias. Y ojalá que nos veamos pronto en Colombia. Bueno, pues vamos con ese último video. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias. Creo que tenemos aquí un pequeño problema con